Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida a este tiempo aquí desde Israel, Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte en los Estados Unidos. Bien, mis amados hermanos, hemos dado un comienzo a una semana apasionante con un tema maravillosamente importante en la vida de todo creyente. ¿Cuál es? El libro de Malaquías en el capítulo 3 y estamos puntualmente en el verso 10. Empezamos la lectura desde el verso 6 en adelante, recordando la importancia de este texto de Malaquías que seguramente todos, absolutamente todos, conocemos. Y repito, como lo mencionamos ayer, sobre este texto se han dicho muchas cosas buenas, no muy buenas y muy contradictorias, especialmente con respecto a lo que escrito está. Quiero decir con esto que los teólogos o las doctrinas o los hombres han tomado de este texto para hacer uso en beneficio propio, para deshacer de la palabra, mencionando que ya estos temas son abolidos, que ya esto no existe más, y generando realmente un caos en la información, porque la peor circunstancia que podemos hacer como maestros, como pastores o como líderes en las congregaciones es informar desinformando. Es decir, no mi opinión personal, lo que escrito está, la interpretación de la palabra conforme a la palabra escrita. Es decir, no hay un texto bíblico que no tenga respaldo bíblico, de tal manera que yo no puedo tomar un texto y, en mi opinión, atreverme, pues, por lo menos a decir que estos textos ya fueron abolidos, esto fue un asunto del pasado, cosas del Antiguo Testamento, que ya en nuestros tiempos, pues por la gracia de Hachén, ya eso no existe. Por favor, si tenemos claridad en nuestros corazones que todo fue creado en Él, por Él y para Él. ¿Quién lo dice? El libro de Colosenses. Veámoslo por un momento, por favor, para que vayamos entrando en cultura bíblica y en contenido y en fundamento de la palabra, porque es que simplemente hablarlo por hablarlo y presentar temas sin el fundamento, pues esto nos trae serias consecuencias. Dice la palabra en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, y en el verso 16, por tanto no os juzguen de bebidas y comidas, amén. Pero dice esta palabra en el capítulo 1, en el verso 16, dice, porque en Él, y estamos hablando en Yeshua HaMashiach, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Yeshua HaMashiach y para Yeshua HaMashiach. Número 1. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. Y por supuesto, si vamos a este texto maravilloso del libro de los Hechos, en el capítulo 11, que tanto repetimos, el libro de los Hechos, el libro de Hebreos, vamos un momento al libro de Hebreos, en el capítulo 11, un texto que tanto conocemos y del cual tanto pronunciamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por la fe, por la emuná, por el bitajón, por la fe,
dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos, es decir, desde Adán en adelante, la varona, y sucesivamente Noah, como lo vimos en cada parashá anterior, Abraham, Isaac y Jacob, alcanzaron buen testimonio. Y por la fe entendemos, amados, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por favor, el universo y más allá. No nos quedemos en el planeta Tierra, porque es que a veces pensamos que el planeta Tierra es que el universo gira en torno al planeta Tierra. Pero resulta que la Tierra en el universo es un granito de arena. Si comparamos, si usted puede hacerlo aquí en Internet, haga una búsqueda, un Google, y busque la distribución de los planetas en el universo, por lo menos de los que se han descubierto, porque incluso NASA permanentemente descubre otros planetas que no estaban en nuestra arqueología celestial. Y vemos que los demás planetas son, algunos de ellos, 10,000 veces mucho más grandes que la Tierra. Por lo tanto, no pensemos pues que la Tierra es todo. Es parte de la creación, de lo visible y de lo invisible, en Él, por Él y para Él, y entre ellos por la fe. Pero lo interesante de este texto es que por la fe ellos alcanzaron testimonio y entendemos haber sido constituido el universo por la palabra creadora, por la palabra de Hashem, porque recordemos que la palabra es viva, eficaz, penetrante, cumple el propósito para lo cual la palabra sale de nuestros labios cuando nosotros hablamos la palabra, cuando pronunciamos la palabra. ¿Qué nos diferencia del animal, de los animales y de la creación? Que somos parlantes, que tenemos discernimiento, libre albedrío. Por lo tanto, dice esta palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Hashem más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Hashem, dice la palabra, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Y este sacrificio de dónde, cómo, cuándo, por qué Abel ofrecía a Hashem este corbanó, este sacrificio? Entonces dice la palabra, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Hashem testimonio de sus ofrendas, y muerto, y aún la sangre de Hashem clama por él. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Hashem, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Hashem. Pero sin fe, mi amado hermano, escríbalo, subráyelo en su texto. Estoy en el capítulo 11 de Hebreos, verso 6, porque sin la fe, sin la emuná, sin el bitajón, es decir, sin la certeza, sin la fortaleza y sin la confianza en Hashem, es imposible agradarlo a Él. Porque es necesario que quien se acerca a Hashem crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Hashem acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, mis amados, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber hacia dónde iba, por una ruta, por un camino que yo te mostraré. Hoy nosotros decimos ver para creer, pues en el tiempo de Abraham era creer para ver. Totalmente diferente nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque si miramos algunos textos, y esta sería una tarea que les pido, amados, que ustedes desarrollen en casa, se me olvidó realmente dejarla ayer en la emoción del tema, pero nunca es tarde. Por favor, tomen si es posible sus libros de concordancia. Recuerden que les digo que tenemos los libros de concordancia.
Si tiene su libro de concordancia disponible, por favor, muy sencilla la tarea, lo puede hacer en internet, gracias por estas ayudas de internet, y coloque por favor en la búsqueda, en el canal de búsqueda, la palabra diezmo. Y por favor verifique cuántas y cuáles son cada una de las citas, los pasuk bíblicos, los versos que nos hablan respecto del diezmo. Por favor, si los encuentra, a ver, se los voy a mencionar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versos con diferentes pasuk a la vez, es decir, alrededor de unos 30 aproximadamente, que nos hablan del tema del diezmo, y léalos por favor, pero léalos con entendimiento, subráyelos en su Biblia, escudriñelos, hagamos esta auditoría. La segunda parte de la tarea es igualmente vaya con su libro de concordancia y ubique por favor la palabra puerta y la palabra ventana, las puertas y las ventanas. Verifique cuántas puertas, cuántas ventanas, cuántos pasos, cuántos textos bíblicos nos hacen mención específicamente en el contexto bíblico. ¿Por qué toda esta historia? Porque, mis amados hermanos, hablar de Malaquías capítulo 3, verso 10, pues es relativamente simple. Abrir las ventanas de los cielos hasta que haya abundancia, pues sí. Cuando soy obediente y presento mis diezmos y presento mis ofrendas y cumplo con los misbot y estoy en obediencia con Hashem, pues Hashem abre las ventanas de los cielos y hay abundancia sobre mi casa y Él va a retirar el devorador de mi lado, de tal manera que ni mi salud, ni mi familia, ni mi hogar, ni mi economía, ni nada será estorbado, porque Hashem promete en esta palabra eliminar de nuestro camino al devorador. Ya, punto, terminamos Malaquías capítulo 3, verso 10. No, en Torah al instante no hacemos ese estudio así de aguas tibias. Tenemos que sumergirnos en la palabra, profundizar. Y repito, si es necesario tomarnos una semana o 2 semanas, 2 jornadas, lo haremos. Porque mi intención y mi propósito como Israel Casa Integral es que cuando escuchemos a ciertos rabinos Google hablando lo contrario a lo que escrito está, tú tengas el carácter, el fundamento, la estabilidad, la personalidad en Hashem de decir, oh, I'm sorry, pero mis oídos no pueden estar escuchando esto. Delete, inmediatamente, como diría alguien por allí, huyamos hacia la derecha, salgamos de ese lugar, para que tengas la claridad de que nadie te hable a tu oído y te endulce el oído con pensamientos humanos, filosóficos o razonamientos de hombre. Por favor, es nuestro propósito en Torah al instante, que tú tengas ese nivel de Torah claro en tu corazón y no estemos recibiendo fábulas o falsas enseñanzas que no nos dejan caminar con la autoridad que Hashem nos ha delegado. En mi ejercicio me encontré con algunos textos que voy a mencionar para hacer cabeza de entrada hoy a nuestro programa. Génesis capítulo 7, Bereshit capítulo 7, verso 11. Escríbalo por favor en sus notas, yo lo voy a leer para que ganemos un poquito de tiempo. Dice la palabra: en el año 600 de la vida de Noaj, el mes segundo, a los 17 días del mes, me gusta que la palabra es tan perfecta cuando menciona el día, el mes y el año. Por eso recuerden cuando vimos la semana anterior la importancia de la resurrección. Aclaramos la importancia de la resurrección en Shabbat, no en un día domingo, pero pastor, otra vez con ese tema. Es solo para recordarles que vayan al programa de la semana anterior y lo verifiquen, porque tenemos que partir de Pesaj, no tenemos que partir de la Semana Santa del nivel 1, porque en la Semana Santa, en el nivel 1, las fechas jamás coincidirían, o fueron coincidentes, diríamos en mi país, por machete, porque eso ahí no funciona de ninguna manera. Tenemos que ir a la palabra, mirar la convocatoria de Pesaj, y cuando leemos Pesaj y nos dice según el mes, según el día, entonces allí sabremos todo este proceso. En este año 600 de la vida de Noaj, en el mes segundo, a los 16 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. ¡Qué maravilloso texto! Las compuertas del cielo fueron abiertas. Entonces tenemos ventanas, tenemos puertas, tenemos compuertas, tenemos tantas maravillas. Viene el pan del cielo, viene la ayuda del cielo, viene la nube del cielo, viene el fuego del cielo, los malaj vienen del cielo, ángeles que suben, ángeles que bajan una escalera que llega hasta la punta en el cielo y Hashem está allí. Bueno, maravillosa toda esta metáfora espiritual para poderla comprender.
Libro de Isaías, capítulo 24, verso 18, dice la palabra: y sucederá que el que huya del ruido, del terror, caerá en el foso, y el que salga del foso será atrapado en el lazo. Porque las ventanas de arriba están abiertas, y los cimientos de la tierra se estremecen. Maravilloso. Libro de Bereshit, capítulo 8, verso 2, dice la palabra: y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y se detuvo la lluvia del cielo. Recuerden que cuando vimos estos textos de Bereshit, Génesis 7 y capítulos 7 y 8, y dice que se abrieron las compuertas de los cielos, fue lo que ocasionó precisamente el diluvio, la inundación de la tierra, porque las compuertas se abrieron y descendieron las fuentes de agua. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, verso 2 dice: y el oficial real en cuyo brazo se apoya el rey, respondió al hombre de Hashem y dijo: mira, aunque el Adón hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Entonces Eliseo dijo: he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y este texto del segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, verso 2, probablemente nos va a servir muchísimo para el tema que traemos en esta jornada. Cuando el hombre busca de manera natural, en su entendimiento lógico, hacer explicación de lo que quiere entender y de lo que no quiere entender. Y empezamos a juzgar y a criticar la palabra y a hacer, repito, nuestra propia doctrina y creer en lo que nosotros nos interesa o nos conviene a nuestra manera creer. Esto lo vemos en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, verso 19 dice: y el oficial real había respondido al hombre de Dios diciendo: mira, aunque el Señor hiciere ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Muy bien. Eliseo dijo: he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ellos. Maravilloso texto, maravillosa enseñanza, porque nos daremos cuenta, mis amados hermanos, que evidentemente, el hombre cree a su manera. ¿Por qué cuestionamos entonces la enseñanza y la ordenanza de Hashem? Lo que el Eterno nos dejó escrito en su Kadosh Torah, escrito está, hermanos, entendamos, escrito está. Por lo tanto, vamos a ir a Malaquías capítulo 3 nuevamente y vamos a ir al verso 6. Por favor, acompáñeme y desarrollaremos hoy como segunda parte de la jornada un poco el detalle de lo que estos textos nos indican para luego adentrarnos, si el Eterno lo dispone, para el día de mañana. Y hablaremos entonces, recuerden, el tema de las ofrendas, tipos de ofrendas y tipos de diezmos. Hoy vamos entonces a clarificar el concepto con respecto a Malaquías. Capítulo 6. Dice la palabra: porque yo, Adonai, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y observen que en este texto vemos cómo Hashem utiliza una palabra, y si puedo decirlo entre comillas, de cierta soberbia, no porque Hashem esté en este tono, pero para que lo podamos comprender, de cierta soberbia a su pueblo, en el que hoy no les habla como el pueblo de Israel, como el pueblo escogido, sino les habla como al pueblo de Jacob, este pueblo de dura cerviz, este pueblo que quiere manejar las decisiones a su manera, como le parece, cuando le parece y como le parece. Pues bien, esta situación se ha sucedido a lo largo de la historia. A través de los textos bíblicos lo vemos con tanta claridad, como el pueblo de Israel está haciendo su justicia a su propia manera, a su propia forma de pensar. Y ellos están entendiendo que el pacto lo pueden manejar según su comodidad o su conformidad. Recuerden que ayer mencionamos, como dice la palabra en Eclesiastés, mejor no prometas si no cumples.
Y mencionamos varios ejemplos diciendo que cuando estamos atravesando por ciertas dificultades en la salud, en la economía, en la familia, etcétera, entonces acudimos a Hashem y le decimos: Padre, por favor, si pasas esta situación y solucionas este problema tan extremadamente gravoso que está justo conmigo, entonces, Padre, yo te prometo que presentaré mis diezmos y seré fiel. Prontos para prometer, pero tardos para cumplir. Vemos cómo en esta palabra el pueblo de Israel está padeciendo, y no precisamente porque Hashem sea injusto con ellos, sino porque evidentemente es un pueblo que está incurriendo en desobediencia, en idolatría, y está incumpliendo los términos establecidos en un pacto, en un voto que ya previamente se ha consolidado. Cuando nosotros incurrimos en esa deficiencia del cumplimiento de nuestros deberes, tan simple como en un contrato de rentas, pues hay condiciones, hay un valor establecido, hay un tiempo de pago, hay cláusulas de incumplimiento, hay cobranzas extras o extraordinarias o pagos extraordinarios. Si se incumple, se tiene que ir luego a la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Traerá consigo seguramente embargos y muchas otras cosas. Cuando cumplimos con nuestro contrato, con nuestro pacto, pues todas las cosas van bien. Los términos establecidos dentro del pacto exigen y exigían para aquel tiempo, por supuesto, que Israel debía ser obediente en el cumplimiento de cada una, si puedo decirlo, de las cláusulas comprometidas. Por otro lado, Hashem también tenía un compromiso, y era precisamente cubrir, guardar, proteger, permanecerle la vida al pueblo de Israel. Y este a su vez se compromete también en una adoración permanente a Mashiach, en una fidelidad a su adoración, en la honra y no tener otro tipo de dioses o pasar por conceptos de idolatría. Esta realidad que vemos en la historia bíblica nos deja ver cómo el hombre incumple estos compromisos, y al incumplirlos evidentemente trae consigo las consecuencias. El verso 7 inmediatamente nos dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Adonai de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Si alguna vez usted, mi amado hermano, ha pasado o ha tenido la experiencia, y lo digo por experiencia muy reciente, de hecho, que todavía algunos que pasamos por esta experiencia quedamos con algún trauma al respecto. Si usted ha estado en algún lugar cercano a la playa y se coloca a la orilla del mar y está allí nadando con cierta tranquilidad y además con cierta seguridad de que está seguro en ese lugar, repentinamente las olas del mar empiezan a ser un poco más fuertes y repentinamente nos absorben y nos llevan tan distante de la playa, de la orilla, que empiezan a sucumbirnos al punto de pretender ahogarnos. Y digo, esto es tremendo porque justamente hace un poco tiempo nos pasó a algunos hermanos de la congregación, 4 personas estuvimos involucrados justamente en esta experiencia por demás aterradora. En un lugar muy tranquilo, repentinamente las corrientes, que están muy tranquilas en la superficie pero muy fuertes un poco más abajo, nos arrasaron y nos llevaron en una situación muy difícil. Esto mismo está pasando hoy, para mi ejemplo, con el pueblo de Israel. Aparentemente todo está muy tranquilo, aparentemente todo va muy bien, pero las corrientes se mueven, y cuando las corrientes se mueven y absorben, entonces nos apartan del lugar de seguridad, nos apartan del lugar donde podemos tener estabilidad y nos llevan a una situación de muerte. Nos llevan a una situación de agonía, nos llevan a una situación de caos y, entre otras cosas, incluso de pánico, de mucho pánico, de temor y hasta, puedo decirlo, de terror. Ahora, esto sucede, mis amados hermanos, porque estamos pensando que lo que estamos haciendo es lo correcto y no nos damos cuenta que lo correcto es lo que Hashem
evidentemente ha establecido. En el libro de Isaías, en el capítulo 59, verso 2, tome nota por favor, vamos allí, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Hashem, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Por favor, estas iniquidades, estas enseñanzas de que esto no es correcto, que esto se abolió, y todas estas circunstancias que escuchamos nos apartan del rostro de nuestro Padre, nos apartan del pacto con el cual Él ha prometido bendecirnos, y nos encontramos sobre superficies aparentemente muy tranquilas y muy cómodas, pensando que todo está bien, pero repentinamente, repito, nos damos cuenta que nos hemos alejado del borde de la playa, de la estabilidad, y repentinamente las corrientes subterráneas o subacuáticas, mejor, estamos en la playa, no de la tierra, sino subacuáticas, submarinas, nos arrastran y nos llevan a una condición de muerte. El libro de Habacuc, en el capítulo 1, en el verso 13, dice la palabra: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Oh, sí. Muy limpios somos de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Esto nos está indicando, repito, que somos tan rápidos para juzgar, y es que esto del diezmo, es que los pastores enriquecen, y es que esto a mí no me parece, porque yo con el diezmo mejor yo lo entrego a una casa de caridad, o se lo entrego a una persona en la calle que lo necesita. No, mis amados hermanos, no podemos hacer del bien que Hashem nos entrega lo que a nosotros, creyendo que estamos haciendo bien, es lo correcto. Esto lo vamos a definir probablemente en el día de mañana. El diezmo, después de que hemos recibido el 100% que Hashem nos bendice y nos entrega, entonces ahora nos corresponde a nosotros de ese 100% corresponder un 10%, pero no un 10% repartido a mi manera, 3% para acá, otro 2% para allá, un 2% más para acá, y de lo que quede el 1% para Hashem. No, mi amado hermano, 10% para Hashem. Las demás cosas que puedas hacer, como caridad, como sedaká, como terumá, como ofrendas a amigos, familiares, necesidades de la comunidad, entre otras cosas, está perfecto, hermano, amén. Gloria a Hashem, Baruch Hashem, que lo puedas hacer, pero no tocando el diezmo. Esto lo vamos a ver, repito, un poco más adelante. El verso 7 en el libro de Malaquías nos dice que a Hashem ha prometido volver, es decir, que Él espera encontrar un pueblo en techuvá, en arrepentimiento, arrepentirnos del mal que les estaba haciendo si ellos volvían, se arrepentían de sus pecados. Hay un lugar de arrepentimiento, un lugar de oportunidad para nosotros retornar de esa oscuridad y venir a esa luz admirable. El libro de Santiago en el capítulo 4, verso 8 dice: acercaos a Hashem y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, porque si hay algo profundamente delicado es vosotros los de doble ánimo. Que tu sí sea sí y que tu no sea no, pero que no seas como las olas del mar que van de aquí para allá y de allá para acá. Sé firme, sé una persona de carácter, y cuando prometes a Hashem, cumple lo que prometes. Estoy hablando en el término celestial, pero cuando prometes a una persona, a tu hermano, a un amigo, a un familiar, has hecho una promesa, cúmplela, porque somos hombres kadosh, pueblo elegido, pueblo escogido. Por lo tanto, mi palabra tiene poder, y en el poder de la palabra existe un voto de fidelidad y de responsabilidad. Por lo tanto, no hagamos promesas que no pensamos en algún momento que vamos a cumplir. Esto tiene que ver nuevamente con lo que ya vimos en un programa 2 semanas, el árbol del conocimiento del bien y del mal.
y trae siempre a mi memoria una hermana me preguntó puntualmente, entonces ¿es malo conocer del bien y del mal? No es malo que conozcamos del bien y del mal, es mala la forma como actuamos frente a ese conocimiento del bien y del mal. Me explico. ¿De dónde viene el engaño, la mentira, la estafa, la corrupción, la perversión, la delincuencia? Pues tienen gran conocimiento. ¿Quiénes son aquellos grandes estafadores llamados de cuello blanco? Pues aquellos que han sido tan preparados intelectualmente, tan preparados en tantas áreas, en las comunicaciones, en el internet, en tantos elementos. Y entonces utilizan el conocimiento para un mal. Importante, acercaos pues vosotros a Hachén y él se acercará a vosotros. Ahora, acercarse tiene que ver con techuvá. Tiene que ver con reconocer que nos hemos alejado. Si yo me estoy acercando a Hashem, debo reconocer, repito, primero que me he alejado. Y cuando me acerco significa que estoy aceptando los términos en los cuales el pacto se ha establecido para con su pueblo. Y entonces, si yo acepto este pacto y entro en un nivel de techuvá, de tikkun, de arrepentimiento, de purificación, de tevilá, entonces Hachén se acercará para conmigo y yo estaré sujeto a las determinaciones aquí establecidas a la luz de la Kadosh Torah. Luego en el verso 8, vemos que el verso 8 nos menciona, ¿robará el hombre a Hashem? Y hay algo interesante que podemos notar aquí porque ¿en qué sentido es que nosotros podemos robar a Hashem? ¿Y de qué manera nosotros le estamos robando a él? Perdónenme. En el libro de los Salmos, acompáñenme por favor, al libro de los Salmos en el capítulo 24, verso 1. Dice la palabra, de Hashem es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, el dinero, las propiedades, los terrenos, todo cuando tenemos. No sé dónde tengas tu fortuna. La tienes guardada en un gran banco internacional, en Suiza o yo no sé en qué lugar. Tienes tu dinero guardado en un banco local. Tienes tus riquezas guardadas en una caja fuerte en tu propia vivienda. Tienes tu dinero guardado debajo del colchón, método muy tradicional. No sé cuál sea la situación, pero lo que sí podemos tener claro es que definitivamente nosotros no somos dueños absolutamente de nada. Saben, hace unos pocos días aquí en nuestra ciudad de Cherryville sucedió una historia muy interesante. Voy a tomarme un minuto para compartir esto. En la ciudad se hace cada semana o cada 15 días, si no estoy mal, una reunión de la comunidad. El alcalde, los inspectores, bueno, las gentes encargadas del gobierno de la ciudad. Y dentro de esa labor, mis hijos, Camilo, Esteban y Joan Sebastián, participan en esa reunión, no en el aspecto político, más en el aspecto de la parte de social media. Ellos graban las reuniones, editan y presentan todo este programa para la ciudad en las grabaciones. Me compartían cómo se acercó una semana anterior uno de los hombres que llamamos, comillas, terratenientes, dueño de una gran proporción de tierras alrededor de la ciudad. Un hombre mayor, bastante mayor, y él pedía que dentro de los planes que tiene la ciudad de ampliación de viviendas, entonces él quería recordarle a la ciudad que sus territorios, sus propiedades correspondían desde tal lugar hasta tal lugar y desde tal lugar hasta tal lugar, y explicó con el mapa de la ciudad, y por lo tanto quiero que quede muy claro que todo este territorio y toda esta área de mi ciudad es mi tierra. Por lo tanto, no quiero que de ninguna manera mi tierra vaya a ser tocada o afectada. Quiero decirles que dentro de todo este espacio de tierra, esta zona del río que corresponde a mi propiedad no puede ser estancada. Mis corrientes de agua tendrán que seguir fluyendo normalmente porque tengo agricultura y no quiero que el recorrido de mi río sea afectado con obras de construcción de la ciudad.
Que la ciudad me comprometa y me garantice que mis tierras, el río y todos mis elementos de propiedad no sean tocados o afectados con los proyectos de construcción que la ciudad tiene. Pocos días después, este hombre falleció. No sé si se esperaba su muerte repentina o así pasó. Y yo pregunté entonces, ¿y todo ese territorio inmensamente grande de propiedad de este hombre, a manos de quién pasó? Pues hasta donde se sabe no tiene herencia. Hasta donde se sabe no hay quien haya o reclame esas tierras. Para concluir, temas que muchas veces y en tantas ocasiones han ocurrido en todos los países del mundo. Aquellos hombres o familias que se consideran terratenientes, pero que un día Hashem dispone de su vida. Él es el autor, Él es el dador y Él la lleva, Él la toma. Y absolutamente nada de toda esa riqueza nos podemos llevar. Otra historia pequeñita. Hace también algunos años aquí en este país conocí de la historia, se estaban presentando momentos muy difíciles con la migración, se estaban deportando a muchas personas, hablo de mi comunidad hispana por supuesto, se deportaba a tanta gente, repentinamente fue una persecución terrible que se suscitó. Y en uno de estos casos recuerdo que fue una persona, salió de su casa muy temprano en la mañana hacia su trabajo y al llegar a su trabajo, al no tener sus respectivos documentos, fue puesto preso por las oficiales de migración e inmediatamente al segundo o tercer día estaba deportado. Cuando los dueños de la vivienda vinieron a esta casa, a recoger la casa que les pertenecía, encontraron debajo del colchón, literalmente debajo del colchón, una gran suma de dinero. Una inmensa cantidad de dinero que pertenecía obviamente a este hombre hispano. Yo me pregunto cuántas veces este hombre dejó de comer, de vestir, de disfrutar de un tiempo de vacaciones, de disfrutar de un tiempo de regocijo, de alegría, etc. Vivió, no sé, tal vez 20 años en este país y durante 20 años se abstuvo de vivir bien, de vestir bien, de comer bien, solo trabajaba, etc. Porque su amor al dinero lo llevaba a guardar. Y un día, repentinamente, de la noche a la mañana, es deportado y todos sus 20 o más años, no sé cuántos años puntualmente, todo se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, mis amados hermanos, toda esta situación la traigo a colación porque de qué manera nosotros le robamos a Hashem. Cuando somos administradores de los bienes que Hashem nos ha entregado y queremos manejar esa administración que Él nos entregó, no con la autoridad ni el manual de instrucciones que Él nos dio, sino cuando manejamos la administración que el Eterno nos entregó, como a nosotros nos parece. Por favor, hermanos, usted conoce la palabra mayordomo, ¿verdad? La mayordomía. Cuando yo soy mayordomo o soy el encargado gerencial de una empresa, entonces estoy sujeto a las ordenanzas de los propietarios de la empresa de cómo debo cuidar, procesar, diligenciar y obrar en todos los sentidos económicos, en el sentido operativo como tal de la empresa para que todo salga bien. Pero si yo decido hacer las inversiones a mi manera y no bajo la dirección de los propietarios, probablemente me encontraré frente a un caos absolutamente total, lo que indicará que mi mayordomía dejará mucho que desear. Amén, mis amados hermanos. Regresamos en un segundo, vamos a nuestro promo y ya continuamos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Bueno, mis amados, continuamos. Vamos a ir al libro de Shemot, Éxodo capítulo 34, verso 6. Y pasando Adonai por delante de él, proclamó: Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces nos damos cuenta que otro aspecto que tiene que ver con el contexto de Malaquías capítulo 3, vamos al verso 9, tiene que ver con esta expresión: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Es decir, cuando nosotros no ejercemos esta obediencia del pacto de entregar nuestros diezmos, viene el problema que evidentemente trae un trasfondo, y ese trasfondo significa que no hay bendición sobre esa esencia. Es decir, estamos en maldición. Esa palabra maldición, decir mal, es cuando vemos, por ejemplo, lo que sucedió precisamente en el huerto de Edén. El problema no fue solamente comer el fruto, sino la desobediencia, es decir, la rebelión abierta contra la ordenanza y el mandamiento que Hachén había establecido. Así también sucede hoy en nuestros días, cuando después de nosotros recibir abundantemente, cuando Hachén abre las ventanas de los cielos y nos bendice en la salud, en el hogar, en la familia, en la economía, en todo cuanto anhelamos como personas y como familia, en una comunidad, pues cuando nosotros nos hacemos administradores a nuestra manera, entonces veremos cómo esa antipatía, esa desobediencia, esa rebeldía trae consigo consecuencias que las vamos a ver en todo momento. ¿Saben? Miremos, y perdónenme que utilice este ejemplo tan inapropiado, pero el mundo hoy, por el tiempo que vivimos, o en los tiempos en los que vivimos del siglo XXI, se ven en las series de televisión escenas de películas haciendo alusión a los temas del narcotráfico. Y pareciera ser que es una manera como estas series han invadido la mente de tantos jóvenes, enseñándoles que la manera como pueden obtener riqueza y ser grandemente enriquecidos y tener todo cuanto desean tener es caminar por el camino del pecado, por el camino de la muerte. Y literalmente por el camino de la muerte. Es decir, que hacer apología de estos temas de violencia, de narcotráfico, de fornicación, de perversión en todos los sentidos, es la modalidad de hoy a través de los medios de comunicación, cómo incidir adversa, negativa y perversamente en la mente de los niños, de los jóvenes y en general de todas las personas, pensando que es la manera de obtener buenos resultados. Hasta podemos ver obviamente los finales de todas estas historias, la gran mayoría de estos capos, de estas carteles de la droga, sus vidas totalmente inservibles, absolutamente encerrados para la eternidad en las cárceles hasta su tiempo de morir, o en enfermedades, o en crisis total, y todas sus riquezas finalmente desaparecidas, sucumbidas por toda una pésima condición. Dice el libro de Devarim en el capítulo 28 de Deuteronomio, capítulo 28, verso 15, pero acontecerá que si no oyes la voz de Hashem, tu Elohim, para procurar cumplir los mandamientos y sus estatutos que yo te estimo hoy, entonces vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Te alcanzarán, mi amado hermano, te alcanzarán, por favor entendámoslos, te alcanzarán, te alcanzarán, te alcanzarán, te alcanzarán. La pastora Pili utiliza con mucha frecuencia una expresión y yo la traigo porque es parte de su expresión en su enseñanza, y dice: lo que tú no presentas como diezmo en la obediencia con Hashem, el enemigo te lo saca por cualquier otra circunstancia. ¿Cuántas gentes no son fieles en su compromiso según la palabra? Porque creemos en Dios, amamos a Dios, tememos a Dios, cumplimos con sus obediencias. Pero hablar de Shabbat y hablar de diezmo son dos aspectos que, pastor, perdóneme que se lo repita, pero eso es una piedrita en el zapato que no me deja caminar tranquilo. Claro que sí.
porque es lo que nos exige delante de Hashem nuestra fidelidad, nuestra responsabilidad, nuestra integridad. Por eso, ser íntegros con Hashem es el fundamento de la palabra. Ahora bien, cuando esto se sucede y no somos fieles en esa obediencia, hermano, examínese usted un momento, por favor. Estoy hablando a personas creyentes, probablemente muchos del primer nivel, probablemente muchos del segundo nivel, probablemente muchos en el tercer nivel, en Kadosh Torah, que han tomado de su diezmo y lo han administrado según les parece que tienen que hacerlo, a su manera, creyendo que lo estamos haciendo por demás bien, pensando que, repito, haciendo la caridad y el favor acá y el favor allá, pensamos que estamos haciendo bien, porque escuchamos que alguien dijo eso fue abolido. Y si se trata de diezmar, mejor llévelo a las calles, ofrézcaselo a la gente que lo necesita, que verdaderamente lo necesita. En una lógica humanista, podríamos decir, tienen razón. Pero como no estamos caminando en una onda emocional ni humanista, sino conforme a lo que la palabra dice, escrito está, entonces entremos a un nivel de obediencia. Por eso viene el verso 11, que es apasionantemente importante. Dice, yo tomaré el verso 11, léalo conmigo, por favor. Dice la palabra en el verso 10, capítulo 3, vamos al verso 11, dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Es casi seguro, mi amado hermano, que aquí se refiere a la langosta, al saltamonte, que también le conocemos. Y este pequeño insecto estaba acabando con todas las cosechas, trayendo una gran pobreza sobre toda la nación. Y recordemos que en los tiempos de la antigüedad, pues la agricultura era precisamente la labor más importante, eran los fundamentos, el principio, los pilares de la economía. Y de ahí pues era importante que estuviesen las lluvias y que las tierras fuesen fértiles. Pero aparece ese devorador que toma mi cosecha después de tanto esfuerzo, trabajo. Entonces aparece ese devorador y nos devora absolutamente todo. Así es que si Hashem quiere traer hoy, hermano amado, a tu vida, a tu economía, el devorador, pues él dice, reprenderé también por vosotros el devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Adonai de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados. Hoy cómo se admira tanto al pueblo de Israel, y hay muchas de las comunidades de Israel que evidentemente son grandemente bendecidas. Y cuando tienes la ocasión de hablar con alguno de ellos, solamente encontrarás una respuesta: obediencia y fidelidad a Hashem. Porque todo lo que tengo no es mío. Absolutamente este traje que tengo puesto hoy mismo, Hashem me lo ha facilitado y le pertenece a Él. Estas cámaras, estos estudios de televisión, el edificio de la congregación, cada utensilio que tenemos día a día, ocupamos cada día, todo, absolutamente todo, le pertenece a Él. El verso 10 dice entonces, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, mi casa y yo serviremos a Hashem. Haya alimento en mi casa. Para que haya alimento en mi casa, dice la palabra, traed los diezmos al alfolí, plural. Y probadme ahora en esto, dice Hashem, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, la verajá de Hashem, hasta que sobreabunde. Y lo que Hashem nos está demandando no es específicamente que hagamos un ayuno y que tengamos un sacrificio especial, sino que entreguemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Aquí es importante considerar dos aspectos. Número uno, es necesario que nuestra mente, esa mente de pobreza, esa mente de limosna, esa mente anticuada con el manejo de las finanzas, debe ser una mente totalmente transformada. No con la mente humana, no con el poder de la gestión humana, sino con el poder de la palabra. Yo recuerdo una escena, muy breve la voy a mencionar. Aquí en nuestra congregación local hace algunos años,
Bueno, hemos venido siempre promoviendo el sentido del ahorro. Hemos invitado a nuestros hermanos y creamos, de hecho, a nivel de Israel Casa Integral, una cooperativa local, Cooperativa El Redil, y los hermanos aportan voluntariamente su ahorro personal. Cada quien coloca su ahorro personal durante la semana y todo este dinero pasa a una cuenta bancaria de la Cooperativa El Redil Israel Casa Integral, y de esos dineros que se van recopilando en esa cuenta particularmente se hacen, algunos préstamos a los mismos hermanos de la congregación. No son préstamos inmensamente grandes, pero han ayudado para dar la cuota inicial de una casa, la cuota inicial de un vehículo y hacer compras de algunos elementos básicos, no sé, unas llantas de vehículo, algunas partes de vehículo, entre otras cosas. No con un préstamo a 3 años ni a 5 años, no, por 3 meses, por 4 meses, es decir, solucionar una circunstancia de momento. Al cierre de año se hace un cierre de esa cuenta bancaria completamente a cero y se retorna a cada uno de los ahorradores de Cooperativa El Redil su ahorro del año, de tal manera que la cooperativa queda completamente, repito, en cero. Y se continúa al siguiente año nuevamente. Recuerdo que en alguna ocasión una persona que además había sido un hombre preparado, estudiado, capacitado, profesional universitario en economía y finanzas, pues durante ese año ahorró, no sé, voy a decir $100. Pero otra persona que no tenía mucha preparación académica, y menos en materia de finanzas, pero que sabía de la importancia del ahorro, terminó ahorrando una muy buena cantidad de dinero. Cuando vino el cierre de año, este hombre que tenía mucho conocimiento de finanzas vio que su ahorro había sido ínfimo, casi insignificante, mientras que otra persona que no tenía tanto conocimiento ni experiencia en el sector financiero había tenido un gran ahorro. Y esto me dejó una enseñanza extraordinariamente importante. Aquel hombre que tenía muy buena afinidad y conocimiento de finanzas, en materia de diezmos y ofrendas, su gran conocimiento de finanzas no le daba tanto para llegar a la obediencia en el sector financiero con Hashem. Pero aquel hombre que no tenía tanto conocimiento ni experiencia universitaria en la economía sabía con toda certeza y seguridad la importancia de ser fiel en la obediencia con Hashem. Y en este paralelo que estoy presentando veo cómo Hashem lo bendijo, lo bendijo y lo bendijo y lo bendijo en gran manera. Por lo tanto, para hacer prosperar nuestro camino, no se trata del conocimiento y la habilidad financiera que puedas tener, se trata de la obediencia y la fidelidad para con Hashem. Por favor, dígalo conmigo, me asombra la sabiduría que Hashem nos da para corregirnos en materia de finanzas. Y finalmente lleguemos a un punto en el tema de la bendición. El verso 10 nos dice puntualmente: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Adonai de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Este texto nos dice que la bendición vendrá sobre cada uno de nosotros cuando extendemos nuestra emuná al nivel de la altura de Hashem. Es decir, en el que yo no estoy juzgando, sobrejuzgando, criticando, acusando, señalando y pensando qué se hace y qué no se hace con el diezmo. Se lo están llevando para aquí, se lo están llevando para allá, se lo están llevando para acá. En esto es importante que tengamos presente algo. Y es esto, amados hermanos, es muy importante. Pero muy importante, en cualquier empresa, entidad, negocio, comercio, lo que sea donde se haya manejo financiero, es fundamental e indispensable que haya una transparencia financiera contable. Contaduría, la parte contable, que sea totalmente transparente y además que sea abierta al público. Cuando digo al público me refiero al público en general, pero particularmente me refiero a la congregación. Es decir, si somos una congregación, Israel Casa Integral es una congregación que tiene un grupo determinado de miembros que han tomado la membresía de Israel Casa Integral, que pertenecen por membresía,
por protocolo, por pacto a la congregación, que fielmente diezman, obedecen y participan según la palabra, entonces ellos tienen absolutamente toda la claridad de los ingresos que corresponden a la congregación, cómo se invierte, cómo se maneja, cómo se distribuye, en qué se distribuye y en qué forma se da utilidad a estos diezmos. Gloria a Hashem, esto lo aprendimos desde el principio cuando damos comienzo en aquel tiempo a Iglesia Cristiana Integral, y hoy cuanto más en Torah a través de Israel Casa Integral. Por lo tanto, todos nuestros amados hermanos en la congregación saben y conocen de la transparencia con que en Israel Casa Integral se obra y se maneja absolutamente cada centavo, cada dólar que ingresa, tiene absoluta transparencia y dirección dentro de esta casa de oración. Y creo que cada uno de los hermanos son testigos y testimonio por demás de la forma, repito, como cada inversión que se hace en la congregación ha sido gracias al propósito de Hashem, gracias al corazón de cada uno de nuestros hermanos que han dispuesto precisamente su fidelidad para con Hashem. Claro que sí, toman el diezmo los hombres acá, pero Hashem no olvida quién, cómo, cuándo y en qué momento se entregó. Dice el libro de Devarim, capítulo 28, verso 1. Aunque no nos encontramos bajo términos de aquel pacto, existe algo muy importante que debemos resaltar. ¿Qué nos dice la palabra? Que cuando nosotros entremos, por favor, al cierre en esta porción. Vamos a ir un momento al libro de Devarim. Cuando nosotros, sabiendo y conociendo el poder de la palabra, sabiendo y conociendo el manual de instrucciones, cumplimos y obedecemos conforme a lo que en él está escrito, entonces acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Hashem tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres atentamente la voz de Adonai. Y empieza a mencionar: bendito serás en tu ciudad, bendito también en el campo, bendito el fruto de tu vientre. Amén, gracias Hashem. Bendita el fruto de la tierra, fruto de las bestias, de la cría de las vacas y los rebaños y tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Amén. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Adonai derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti, que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Adonai te enviará su bendición sobre tus graneros, amén, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Adonai tu Elohim te da. Te confirmará Adonai por pueblo santo suyo, amén, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos que Adonai tu Elohim y anduvieres en sus caminos. Entonces, mis amados hermanos, cuando caminamos en términos de pacto, cuando caminamos en términos de voto con nuestro amado Hashem, podrán venir miles de circunstancias a nuestro alrededor, pero Hashem es fiel y justo para guardarnos y mantenernos siempre con la verajá, con la bendición en nuestro diario vivir, en nuestro entrar y en nuestro salir. Podríamos mencionar seguramente, y lo podría hacer de manera personal, cuántas formas y testimonios de lo que Hashem ha hecho en nuestra vida. Tal vez puedo cerrar en este último minuto con este momento. Hemos aprendido a echar nuestro pan sobre las aguas, que más adelante recogeremos la provisión. Hemos sembrado a lo largo de nuestra vida, como familia, como ministerio, hemos sembrado. Y todos ustedes quienes han sembrado a través de Israel Casa Integral, por ejemplo, con el tema de con el tema en cada país de los comedores comunitarios.
Hermanos, es glorioso lo que está sucediendo. Y toda esa bendición de los comedores comunitarios en tantos lugares, cerca de 12 puntos en la tierra, en África, en Israel, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, aquí mismo en los Estados Unidos, en tantos lugares, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, a donde se envía la ayuda comunitaria. Quienes han participado y han obrado en sus corazones para dar ofrenda. Observen, estoy hablando de ofrenda. ¿Cómo damos esas ofrendas? Hemos visto cómo Hashem ha bendecido a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes puede presentar testimonios suficientes. Yo recuerdo hace algunos años, cuando recién llegamos a esta nación, pasando por las dificultades del idioma, pasando por las dificultades de la cultura, pasando por las dificultades de la economía, de la instalación propiamente. Recuerdo una ocasión que quedó marcada en mi corazón cuando veo a mi amada esposa colocando sus manos sobre el freezer, la nevera, y orando muy temprano en la mañana, y ella clamaba: Hashem, Padre, por favor, envíanos la provisión, este freezer, esta nevera se encuentra vacía, Padre, envíanos provisión, Padre, tú sabes y conoces nuestra necesidad. Cuando la vi en este momento de oración, la verdad me sentí muy afligido porque sabía perfectamente la situación que estábamos pasando y es una responsabilidad como hombre, como varón, como el líder del hogar, la responsabilidad de la alimentación del hogar, la responsabilidad del sustento familiar. Pues bien, mis amados, Hashem obra de maneras que solamente Él puede hacer y que no podemos entender. Yo recuerdo un poco más tarde, tal vez 20 minutos más tarde, abrir la puerta de mi casa para salir a una actividad laboral. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando justo en la puerta de entrada encontré, 10 o más bolsas cargadas de alimento. Había de todo lo necesario, carnes, pollos, pescado. Todo lo necesario estaba allí. Y hermanos, es entender que Hashem está en control. Que Hashem, nuestro amado Padre, dice: bendito serás en tu entrar y en tu salir. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendita la tierra, el fruto de la tierra, el fruto de tu vida, el fruto de tu vientre. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Y para la gloria de nuestro amado Hashem, sé que este mismo testimonio que estoy compartiendo, muchos de ustedes, me gustaría pedirles, amados hermanos, envíenme su testimonio, por favor, aquí por el chat o a través del correo electrónico de israelcasaintegral@gmail.com. Y si me lo permiten, permítanme además compartirlo para que otros hermanos podamos recibir las bendiciones tan grandes que Hashem ha hecho. Bien, mis amados hermanos, hoy hablamos entonces en términos genéricos de Malaquías capítulo 3, verso 10. Les invito para que mañana hablemos entonces de por qué nos menciona aquí los diezmos y por qué nos menciona las ofrendas. Vamos a ver entonces los tipos de diezmos y vamos a ver los tipos de ofrendas. Cómo administramos los diezmos y cómo administramos las ofrendas. No cómo los mezclamos, no cómo es que distribuimos uno para allá y otro para acá y hacemos una mezcla. No, cómo van encaminados cada uno según cada uno. Mis amados, muchísimas gracias por su compañía, gracias por estar aquí en el tiempo de Torah al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Hasta el día de mañana. Shalom para todos y muy buen día. Bendiciones. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis.org.
radiogénesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogénesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.